Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este segundo evento de Inspiratic en donde vamos a poner la diversidad a escena. Vamos a profundizar en algunos centros educativos donde vamos a conocer cómo la diversidad de aprendizaje se convierte en una oportunidad de cambiar nuestra práctica educativa y trabajar desde un rigor académico, consiguiendo aprendizajes realmente significativos y experiencias realmente transformadoras. Veníamos de haber trabajado en un evento inicial, el evento 1, el evento de la autonomía, la autorregulación, donde estuvimos en las escuelas rurales de León con algunos profesores, familias y alumnos que nos estuvieron contando la relevancia que tiene el trabajo y el desarrollo de la autorregulación, del aprendizaje basados en proyectos o de la evaluación formativa, pues para conseguir estos aprendizajes significativos. En esta ocasión vamos a seguir bajando por la A6 hacia, en este caso estaremos visitando un colegio en Valladolid, el CEIP Cristóbal Colón, que tiene un barrio pues muy particular, con muchos colores, con muchas etnias, muchas culturas, y vamos a ver cómo el colegio aprende a integrarse dentro de este contexto particular para al fin y al cabo ofrecer las mejores oportunidades a sus alumnos. Y seguiremos bajando por la 6 hasta llegar a la Comunidad de Madrid, donde visitaremos un colegio de la periferia de Madrid, en este caso el colegio de irlandesas, donde vamos a ver como un contexto parecido al que nos encontramos en Valladolid. Ellos afrontan estos retos con soluciones diferentes ante problemáticas quizás comunes. Para ello vamos a contar en este evento también con mis dos colegas que estamos diseñando todos estos eventos de manera conjunta, con Ciro López y con Ángel Pérez Puello. Bienvenidos, chicos. Buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas. Pues aquí con muchísima ilusión y pasión para disfrutar y aprender, ¿no? de este evento que me parece muy potente. Con unas ganas tremendas. Sí, yo tengo unas ganas tremendas de que nos cuenten cómo se trabaja ahora en contextos tan diferentes y a la vez tan interesantes y apasionantes para desarrollar la labor de un profe, claro. Oye, Ángel, una cosa, tú que eres así como un salsero, que estás metido en 200.000 millones de embolados y has estado, ¿no? Y conoces parte de la idiosincrasia que tiene el Colegio de Irlandesas Madrid. Si a la gente que está conectada en el evento nos tuvieras que hacer una pequeña descripción así en grande de qué particularidades tiene Irlandesas, ¿qué nos contarías de ellos? Pues mira, es uno de esos coles donde se comprueba y se demuestra de verdad que es posible, cuando la heterogeneidad es del 100% y las condiciones socioeconómicas son francamente complejas, se puede conseguir que el alumnado realmente adquiera aprendizaje. Y además, en este caso, especialmente partiendo del trabajo psicomotriz, en el que en este centro en concreto, con el trabajo que nos va a presentar Jorge, se comprueba cómo se mejora el resultado de aprendizaje de los alumnos cuando pasan a la etapa primaria si en infantil se ha hecho un trabajo apenas de 15 minutos diarios donde lo psicomotriz y la psicomotricidad adquiere un papel relevante y donde esa estimulación precoz, sin caer en el error de adelantar pasos, permite recuperar parte de quizás las limitaciones que se producen a veces en estos contextos para el posterior aprendizaje. Un trabajo francamente interesante. Qué bueno, la verdad es que es brutal, ¿no? Como cuando uno conoce el entorno, ¿no? Y se hace preguntas de cómo poder ofrecer soluciones de una manera más eficaz, luego la práctica educativa, ¿no? La metodología, el proyecto educativo cobra una dimensión totalmente, pues yo diría que casi que astronómica, ¿no? Es como alucinante cómo se integra dentro del contexto. Y eso es una de las particularidades, Silo, que tiene quizás el CEIP Cristóbal Colón, ¿no? En un barrio obrero, en un barrio muy heterogéneo, ¿no? De mucho color, de mucho colorido, tenemos a este cole aquí. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú a modo de píldora, de resumen visual, qué es este Cristóbal Colón en el barrio de Pajarillos? Pues mira, personalmente es un barrio que conozco muy bien desde hace años y, como digo yo, es un barrio entretenido donde hay una riqueza increíble, ¿no? Y una mezcla y una diversidad, pero que es ahí donde se demuestra que una escuela tiene sentido de estar precisamente en todo ese ecosistema. Por lo tanto, apostar por el aprendizaje y sobre todo por la creatividad, porque
te das cuenta que no te sirven las fórmulas definidas que te puedan venir de otro tipo de contextos o proyectos. Por lo tanto, se necesita de un equipo humano con muchísima valentía, con muchísima creatividad y, sobre todo, personas alimentadas de pasión. Qué bueno, Siro, desde luego. Además, aquí tiene una parte que yo creo que es relevante que has mencionado tú, que es la parte del ecosistema, ¿no? Cómo, desde luego, el colegio se embebe y se relaciona con otros recursos del barrio, con otros recursos que trabajan de manera interrelacionada para seguir ofreciendo diferentes oportunidades a estos chavales que están estudiando en este colegio o en los institutos o en otros espacios del barrio. Ahora, si queréis, chicos, voy a invitar a que entren Jorge y Bertoni, de Irlandesas y del CEIP Cristóbal Colón, y lo que vamos a trabajar con ellos es, vamos a hablar cómo en dos grandes bloques de manera conjunta, cómo están trabajando ellos las comunidades de aprendizaje o todos los principios, los valores que hay en torno a esto, y cómo luego esto lo podemos bajar por darle continuidad al evento de la autorregulación, ¿no? Con los aprendizajes servicio, el uso de la tecnología, cómo esto se va hibridando, ¿no? para terminar haciendo el evento significativo. Así que no os marchéis muy lejos, que ahora cuando termine de charlar con ellos os voy a necesitar en otras partes del evento, ¿vale? Bueno, muchas gracias por esta inicial. Nos quedamos con Bertoni y con Jorge. Venga, disfrutarlo mucho. Bueno, pues arrancamos el primer bloque en el que vamos a charlar sobre las comunidades de aprendizaje o, bueno, esta adaptación del uso de las comunidades de aprendizaje, la integración de otros agentes dentro de los contextos educativos, pues para generar estas experiencias más significativas. Y para ello, pues vamos a contar con los protagonistas reales del evento, ¿no? Tenemos con nosotros a Alberto Rodríguez, a Bertoni, más conocido como Bertoni, que forma parte del equipo directivo del CEIP Cristóbal Colón del barrio de Pajarillos en Valladolid. ¿Qué tal, Bertoni? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Saludos a todos. ¿Con ganas? Y todas. Que tú eres, bien. Que tú eres muy rock and mucha roll, ilusión ¿eh? Sí. Qué sí. guay. Con muchas ganas de contaros un poco del cole. Muy guay. Y nos acompaña también Jorge Largo, que forma parte del equipo directivo de Irlandesas Madrid, que es la otra parte contratante que nos va a acompañar en este segundo evento de Inspiratic. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, Chema, muy buenas, Bertoni. Encantado de saludaros y saludos también a todos los que nos estáis escuchando. Pues nada, deseosos un poco de compartir y ver un poco las experiencias que tanto mi compañero Bertoni en Valladolid está desarrollando en su cole como nosotros desde Irlandesas Madrid en Madrid. Pues nada, vamos a profundizar y vamos a darle ritmo y velocidad al evento. Vamos a primero a generar un poquito de contexto en torno a las comunidades de aprendizaje, y yo os lanzaría una primera pregunta que la podéis contestar cada uno desde vuestra perspectiva, un ambiente más técnico, más práctico, como queráis, y es: ¿cómo sería un colegio que trabaja en pro de proyectos que favorecen la interrelación o el uso a través de comunidades de aprendizaje? Jorge, por ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, pues ¿Qué características? La primera idea que me viene a la cabeza es pues un cole valiente. O sea, iniciar un proyecto de comunidad de aprendizaje no solo demuestra valentía y que ha habido un proceso de reflexión profundo por parte de toda la comunidad educativa, sino también, pues eso, ¿no? Un claustro valiente y predispuesto a compartir y abrir las puertas del colegio a todas las familias y no familias, ¿no? Al final a toda la comunidad. Y por tanto, el primer sinónimo para una comunidad de aprendizaje para mí es valentía, ¿no? Y compartir. Y en Valladolid, Bertoni, ¿cómo es ese cole que trabaja con esto, utiliza estos tips? Que yo sé que vosotros no sois puristas 100%, ¿no? Porque no todos vale, pero sí que os habéis inspirado, habéis cogido ciertas ideas. ¿Cómo es el Cristóbal Colón? Pues el Cristóbal Colón empezó a utilizar la filosofía de las comunidades de aprendizaje con la intención de adaptarse al cambio de alumnado que estaba sufriendo y la evolución que estaba teniendo el barrio. Entonces, en la búsqueda del mejor método para dar una respuesta educativa, pues encontré
y encontramos las comunidades de aprendizaje que pensábamos que era lo que necesitábamos. Y esto se traduce, entiendo, en que estas comunidades de aprendizaje tienen algunas características, ¿no? Algunos elementos más identificativos que las componen, ¿no? Que es donde cada uno desde vuestro contexto, pues hicisteis como cuando vas a un menú, ¿no? Fuisteis cogiendo aquello que más se adaptaba y más era necesario para vuestra realidad. En vuestro caso, Jorge, ¿cuáles son los elementos más identificativos de estas comunidades de aprendizaje? Sí, como tú bien dices, Chema, ¿no? Pues un proyecto que va hacia una comunidad de aprendizaje es pues una gran caja, ¿no? Que dentro de esa cajita pues hay un conjunto de actuaciones educativas que se denominan de éxito y que van dirigidas sobre todo a la transformación social, pero también a la transformación educativa, ¿no? Aparte de que este modelo está en plena consonancia, ¿no? Con las teorías científicas a nivel internacional, pues se destaca que hay dos factores claves, ¿no? Que uno es el aprendizaje, que dos son los factores claves para producir aprendizaje real, ¿no? Una es la interacción y la participación. Entonces, dentro de esa cajita donde hay muchas actuaciones, pues cada proyecto educativo, cada claustro, cada cole, pues define un poquito con qué actuaciones quiere empezar, ¿no? Están las tertulias dialógicas, están los grupos interactivos, está la resolución de problemas, está la biblioteca tutorizada y otras muchas, son 7, ¿no? Entonces, pues cada colegio, dependiendo un poquito de cuál sea su casuística, sus características, también es cierto que hay que ser un poquito cauto, ¿no? Porque las actuaciones todas son gestionadas y desarrolladas gracias a la colaboración de voluntarios, familias, antiguos alumnos, antiguos profes, y entonces, bueno, pues el volumen es notable. Entonces es interesante también ser un poco comedido en los inicios. Nosotros, en realidad, en el año que empezamos con comunidades de aprendizaje, con actuaciones educativas, solo empezamos con 2. Lo primero fue la formación de familias y la formación dialógica de profesorado, y luego iniciamos otras 2, que eran las tertulias dialógicas y los grupos interactivos. Pero sobre todo es interesante destacar eso, ¿no? Que son 2 factores claves, ¿no? Lo que tienen que suceder para que el aprendizaje sea real, ¿no? Que es la interacción y la participación de la comunidad. ¿Esto cómo lo habéis resuelto vosotros, Bertoni? Porque yo recuerdo cuando estuve allí contigo en el cole, yo no he visto tanta gente dentro de un colegio moviéndose que parecía como un desorden organizado, ¿no? Que esto a mí me llamó mucho la atención. Había un mogollón de gente de muchos sitios diferentes, pero cada uno tenía claro cuál era su función, en qué sitio y en qué momento, ¿no? Y era como esto, un desorden organizado a modo de un hormiguero. ¿Cómo lo resolvisteis esto, Bertoni, vosotros? Bueno, intento ser breve, porque me emociona mucho el comienzo. Entonces, cuando yo empecé hace 7 años de director, descubrí las comunidades de aprendizaje, y lo que de verdad me enamoró fue el darme facilidades para transformar el colegio y la realidad de la exclusión social con la que trabajo. Entonces, y la clave, como bien dice Jorge, la interacción que proponía el modelo de comunidades de aprendizaje. Eso ha sido lo que más me ha gustado de las comunidades de aprendizaje. Sí que decir que era un formato muy cerrado, muy estricto, y la realidad de un colegio en exclusión, no me gusta decirlo así, expresarme así, pero es la realidad, son 220 alumnos en exclusión social. Entonces, lo que sí que me propuse fue pues escoger lo que sí que pensé que podía ser activo y efectivo en el colegio. Entonces, los grupos interactivos era imposible meterles en el aula, lo adapté a hacerlo en el espacio extraescolar, y un poco fue la idea del principio, el comienzo, las tertulias dialógicas. Empezamos también a realizarlas para formación de las familias, pero era muy complicado. Entonces decidí ayudarme de la universidad, por eso tanta gente vistes allí. Ahora mismo, a pesar del COVID, hay cerca de 21 voluntarios, 21 practicum de diferentes especialidades, y eso me permite adaptar y dar una respuesta a las diferentes realidades que viven dentro del colegio. Claro, aquí yo entiendo también, ¿no?, que una de las claves que habéis hecho es este contexto también tiene que enriquecer, ¿no? Y a veces una tertulia lógica se complica, ¿no?, cuando
cuando la aportación de valor es compleja, ¿no? Que yo creo que en este caso era un poco la perspectiva que nos estaba dando Bertoni. A mí me gustaría ahondar ahora un poco en esto, ¿no? Que yo soy algunas preguntas que me hago, que soy un desconocedor del trabajo al 100% dentro de las comunidades, es qué ventajas, qué inconvenientes, ¿no? Cómo se puede sopesar este uso de las comunidades de aprendizaje. Jorge, vosotros ¿qué cosas a favor y qué oportunidades de mejora por utilizar un lenguaje inclusivo habéis encontrado en este modelo? Bueno, antes de llegar a las ventajas, ¿no? del modelo, me gustaría poner un poco en contexto la situación del centro, ¿no? En el 2011 se empezó a hacer un proceso de reflexión fruto un poco del boom de la innovación, ¿no? Todo el claustro, pues vivimos ese proceso pues con entusiasmo y un poco por dar respuesta a la necesidad, ¿no? De intentar renovar un poco la propuesta pedagógica, la propuesta metodológica del centro. Entonces hicimos un tapeo formativo bastante extenso y dilatado. Nos formamos en muchas estrategias metodológicas y nos dimos cuenta de que no todas estaban funcionando. También analizamos un poquito el porqué, ¿no? Y al final nos llevó a la pregunta de qué ocurre en contextos similares, ¿no? En contextos en los que la multiculturalidad aparece como una esencia, donde los diferentes ritmos de aprendizaje están presentes en el aula, y entonces nos llevó a pensar que justamente había contextos no tan favorables que habían implementado estrategias metodológicas dentro del proyecto de comunidad de aprendizaje. Y esto fue lo que nos hizo y nos invitó a trastear, ¿no? A investigar qué ocurriría si empezáramos a tocar esta patita pedagógica. Entonces las ventajas pues al final aparecen en cuanto ves que toda la interacción se multiplica en el aula. Al final lo que estás haciendo es intentar dotar al aula del bien más escaso que hay en el colegio, que es el potencial humano, ¿no? Todos creemos que un aula en el que hay más interacción y más participación es un aula en el que aumenta la calidad, y esta, si viene de adultos y encima son familias, pues te puedes imaginar, ¿no? El clima del aula se transforma y yo creo que gana en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el concepto que va muy vinculado a cualquier actuación educativa de éxito, que son el aumento de las expectativas. Al final se hacen estrategias metodológicas o actuaciones educativas dentro de la comunidad de aprendizaje para mejorar las expectativas de las tres partes, alumnos, profes y voluntarios. Y ese es un poco, yo creo que la mayor ventaja, ¿no? El aumento de las expectativas de todas las partes implicadas en cualquier actuación educativa. Qué guay, voy a recoger el guante de las expectativas que dice Jorge Bertoni, porque yo sé que tú eres un tío ultra creativo a la hora de implicar todo esto, y además que mueves mucho, traccionas mucho. ¿Qué casos de éxito, qué experiencias, qué anécdotas, qué proyectos vinculados a las comunidades o adaptada a la comunidad habéis llevado o estáis llevando dentro de Pajarillos? Así déjanos un poco con ganas de poder ver un poco más lo que trabajáis en el cole. ¿Qué proyectos tenéis entre manos con esto? Que sean de éxito, por recoger el guante. Bueno, estamos en proceso de éxito, es lento la evolución en un contexto tan complicado como en el que trabajo y viven los niños y las niñas del colegio, pero para mí el éxito es crear lo que dice Jorge, una expectativa y una ilusión, un sueño. Entonces hemos conseguido que por fin la educación formal y el horario lectivo esté conectado con el horario no lectivo, con lo no formal, y crear un proyecto educativo de barrio, un barrio que educa. Entonces conseguir el éxito de conseguir una educación de 9 de la mañana a 9 de la noche, para mí es el mayor éxito, y lo que empecé teniendo en la cabeza hace 7 años, y por fin, como has visto cuando has estado por aquí, lo estamos consiguiendo. El éxito del alumnado, pues conseguir erradicar el absentismo terrible que sufría, me parece precioso. Que haya alumnado que abandonó los estudios y quiera volver a engancharse a nuestro formato de educación. Entonces, la verdad es que hay éxitos y cosas muy bonitas.
Total, a mí me gusta mucho sobre todo el concepto que habéis trabajado allí en tu cole, Bertonino, que es el concepto de la escuela de la felicidad, ¿no? Como, joder, pues dotando de esta oportunidad, ¿no? De este 24/7 y consiguiendo que los alumnos acudan a la escuela, pues es una manera de dotarles de oportunidades y esas oportunidades podrán terminar en éxito. Y vosotros, Jorge, ¿qué actuaciones educativas de éxito, qué anécdotas, qué proyectos vinculados a esto estáis trabajando en Irlandesas? Porque como vemos tenemos contextos no 100% parecidos, pero sí problemáticas o casuísticas similares que evidentemente cada uno aborda desde un marco de valores, pero da soluciones diferentes. Y yo creo que esto es la riqueza del proyecto, que no existe esa solución única. Sí, justamente es interesante, ¿no? Destacar que las comunidades de aprendizaje comenzaron implantándose en centros o en colegios situados en entornos poco favorables, en los que las propuestas metodológicas tradicionales habían fracasado y por ende pues había aparecido el absentismo escolar y las bajas expectativas. Sin embargo, en los últimos años, que es por ahí por donde nosotros iniciamos, empezaron a extenderse a contextos más normalizados, ¿no? Y es un poco, a lo mejor, nuestro ejemplo. Bien es cierto que nosotros el absentismo brutal que Bertoni menciona no lo tenemos, pero sí que trabajamos en favor de ello, porque siempre hay un porcentaje y un pico que es mejorable en todos los colegios, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos pues, con diferentes nacionalidades. Tenemos 28 nacionalidades y por tanto pues, hay diferentes maneras de ver, entender y practicar, ¿no? La cultura de la educación. Es así. Entonces, bueno, pues un poco las actuaciones educativas de éxito o aquellas cosas que nos han permitido ir mejorando es sobre todo abrir las puertas del colegio, ¿no? Que las familias encontraran en la escuela una oportunidad también para ayudar y para seguir aprendiendo, eso ya es un éxito, ¿no? O sea, hay familias en las que se piensan que están en el paro y que su día a día no es otro que llevar al niño al colegio y esperar a que salga. Pero ¿por qué no podemos invitarle a que participe de la actividad colegial, ¿no? Del aula? ¿Por qué no podemos permitir que entre dentro del aula y poder ayudar a que se produzca esa interacción positiva, ¿no? Al final estamos en un evento que atiende la diversidad y la diversidad no es otra cosa que trabajar en lo mismo, pero sin la necesidad de hacer justamente todo el mundo lo mismo al mismo tiempo. Entonces, cualquier actuación educativa que está dentro de la cajita de comunidad de aprendizaje te permite eso, ¿no? Atender a la diversidad. Que es que son muy pocos los colegios que pudieran decir que no hay heterogeneidad, que no hay diferente ritmo de aprendizaje. Es más, me atrevo a decir que estarían mintiendo. Eso es una realidad absoluta. Los ritmos de aprendizaje son diferentes en todos los contextos educativos. Y la participación de voluntarios, familias, te permite atender a la diversidad, que es nuestro mayor reto al final. Intentar que todo el mundo pueda aumentar esas expectativas que antes mencionábamos. Qué guay. ¿Y tenéis alguna anécdota así particular que por vínculo emocional os gustaría mencionar, Jorge? A mí personalmente, estoy muy agradecido a todo aquel que viene al colegio a ayudar, ya sean antiguos alumnos, que tenemos unos cuantos, sean profes jubilados, mamás y papás, abuelos y abuelas, también estudiantes de la universidad, que tenemos 2 convenios con la Complutense y la Autónoma, pero sobre todo a mí me gusta mucho ver a las familias, mis familias de etnia gitana, que antes venían al cole con su bate y sus zapatillas de estar en casa, que yo las regañaba un montón, y ahora vienen todo guapas al colegio cuando suceden los grupos interactivos y las veo que vienen con ilusión, con alegría de aportar, ¿no? De intentar ayudar, de colaborar, y que su mañana ya no se ha convertido en voy con la bata al colegio, dejo al niño y vuelvo con la bata por él, sino que voy arregladita, vestida, y voy porque voy al cole a ayudar, ¿no? Eso me gusta mucho, la verdad. Ostras, Bertoni, esto en términos tú que juegas al rugby te ha dado patada a seguir, ¿no? O sea, recógete el guante y aterrízanos alguna anécdota. Bueno, como anécdotas muchas, porque un colegio tan vivo como es el Cristóbal Colón, pues no te aburres y es muy divertido, para lo bueno y para lo malo. Hay una anécdota que me hizo mucha ilusión porque me di cuenta que de verdad estaba ya impactando y transformando las cabecitas de los pequeños niños y niñas y excluidos que habitan en mi colegio. Entonces fue en una hamburguesería, había recogido mi pedido con mi bebida y de repente me vinieron 3 niños del colegio a abrazarme, me tiraron
la bebida encima y gritándome que querían ir al colegio, que se aburrían en verano y que querían ir al colegio. Entonces ahí me di cuenta que por fin estaba consiguiendo el estímulo y el impacto y el cambio que estábamos buscando en el colegio. Y fue muy divertido porque me pusieron perdido. Qué guay, o sea que hemos visto con este pequeño overview, ¿no? de la comunidad, los beneficios que tiene cuando generamos actuaciones de éxito educativas, ¿no? Entendiendo que el éxito educativo es atender, abrazar, entender que la diversidad es una oportunidad, ya sea la diversidad, como habéis mencionado, de etnia, de cultura, o sea la diversidad cognitiva, ¿no? Los diferentes ritmos de aprendizaje. Muchas gracias por estas anécdotas porque sobre todo creo que te ayudan a anclarlo, a tocarlo, ¿no? y a seguir construyendo ese vínculo emocional que es tan importante para engancharte con los proyectos educativos. Y para mí tiene cierta relación estas comunidades de aprendizaje con una metodología didáctica que nos ayuda a utilizar nuestro contexto en favor de nuestros contenidos, de nuestras concreciones curriculares, ¿no? Como serían los aprendizajes servicios. En esta ocasión, Jorge, me molaría poder invitar a alguien de tu equipo, ¿no? A Bea o a Paula, quien tú consideres, ¿no? Para que nos puedan contar un poquito más sobre estos aprendizajes servicios, y Bertoni se queda aquí con nosotros siguiendo aterrizando esta otra parte de cómo integramos ahora las comunidades de aprendizaje dentro de los aprendizajes servicios en estos contextos de diversidad educativa. Fenomenal, Chema. Pues damos paso ahora a Beatriz López, que es la responsable pedagógica de la etapa de secundaria, para que veamos cómo también tienen vínculos y nexos que están totalmente integrados dentro del proyecto educativo, como puede ser el aprendizaje y servicio. Bueno, como muy bien nos introducía Jorge, vamos a contar con Bea, una compañera del equipo de irlandesas, para seguir profundizando en esta temática junto con Bertoni y conmigo. La idea ahora es intentar ir aterrizando a través de una metodología cómo seguimos concretando la parte de utilizar diferentes agentes del entorno a favor de nuestro proyecto educativo. Así que, Bertoni, una primera pregunta que me gustaría que nos contaras es cómo se denomina un centro que trabaja a través de aprendizaje-servicio, ¿no? ¿Qué características principales tiene estos centros que trabajan por APS? Pues incidiendo en lo comentado, pues la necesidad de intervenir y transformar en el contexto en el que se desenvuelven y viven los niños y las niñas. En este caso un contexto muy duro, muy vulnerable, y el APS es lo que ha permitido dentro del concepto de la interacción implicar, integrar, motivar, participar y ser protagonistas de la transformación. Claro, lo que hace la APS en este caso, ¿no? Es como generar una puerta giratoria del cole hacia adentro, de fuera hacia adentro, ¿no? Y no solo la realidad cercana del cole, sino en otras realidades al exterior, ¿no? En vuestro caso, Bea, en irlandesas, ¿qué características tienen los APS en irlandesas? Bueno, hola a todos, lo primero. Encantada de estar con vosotros charlando un poquito de educación. Principalmente yo creo que el APS, y lo comentaba ahora mismo Bertoni, yo creo que es romper esa cuarta pared, ¿no? Romper esa cuarta pared del cole, y nosotros sobre todo lo que trabajamos con el APS, con los chavales, y lo tenemos materializado en un tercero de la ESO concretamente, es buscar esa realidad que está fuera del aula, buscar ese servicio que pueden dar los chicos y las chicas a la sociedad en la que se encuentran. Yo creo que más si cabe pues con la situación que vivimos en estos tiempos, y que ellos sean protagonistas de un aprendizaje en una metodología que los sitúa nuevamente en el centro del proceso educativo y donde se tocan distintos palos para que sea un aprendizaje significativo. Yo creo que esas son las principales características que nosotros, al menos en Irlandesas Madrid, intentamos trabajar, ¿no? Llevamos ya 3 años, este es el tercer curso en el que estamos trabajando en APS, principalmente porque consideramos que es fundamental dentro de su crecimiento íntegro como personas. Y realmente esta propuesta pone sobre la mesa en valor las ideas, los pensamientos, las propuestas que tienen estos chicos y chicas para cambiar lo que tiene a su alrededor, trabajando con contenidos curriculares de distintas materias. Qué guay. Vea, una pregunta, porque nos ayudes a poner un poco de orden a Bertoni y a mí, que somos un poco divergentes los dos.
y yo creo que tú por el discurso eres más organizada que los dos. ¿Cómo se construye un aprendizaje-servicio desde cero y cómo una vez que lo vas construyendo generas ese bien a la comunidad? Pues mira, nosotros al menos como lo han trabajado y como lo siguen trabajando, porque estamos ahora mismo inmersos en el desarrollo del APS de este curso, tiene como 4 fases. En primer lugar, tiene que ver un poco el temario, ¿no? Los contenidos curriculares, ese aprendizaje, ¿no? Lo que van a aprender los chicos a nivel curricular de una manera diferente. Y en este sentido, yo creo que el gran salto que nosotros hemos dado en el cole es pasar de 3 asignaturas, que es con lo que comenzamos los 2 años anteriores, a un proyecto mucho más grande que engloba distintas materias y se ha convertido en un proyecto interdisciplinar. Entonces, es un poquito coger de cada materia qué podemos trabajar en función del objetivo principal. En nuestro caso, el objetivo principal viene marcado por los ODS, por la Agenda 2030, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están vinculados mucho a la institución a la que pertenecemos y que cada curso escolar pues, se centra en uno de ellos. En este caso, por ejemplo, nosotros este año estamos trabajando 2 ODS, el ODS número 10, que es el de reducción de las desigualdades e igualdad de género, y a partir de ahí, bueno, pues se establecen esas pautas vinculadas con el temario, ¿no? Esa sería la primera pata. Luego existe una segunda fase, que son los encuentros. Este año es la realidad COVID que estamos viviendo, pues nos resulta un poquito difícil salir fuera, pero las nuevas tecnologías nos están permitiendo mantener encuentros, tener charlas con personas referentes de distintos ámbitos, pues desde el deporte, desde el medios de comunicación, desde el ámbito científico, que están vinculadas precisamente a esas asignaturas que nosotros hemos seleccionado para trabajar y que traen a los chicos la realidad de fuera para que ellos empiecen a obtener esa información, para tener ese bagaje con el cual poder trabajar. A partir de aquí tomamos decisiones, es decir, tenemos el mundo a nuestro alrededor y hemos escuchado a gente o personalidades importantes de distintas áreas, entonces es el momento de que nuestros chicos y chicas tomen esas decisiones, decidan cómo van a construir y cómo van a colaborar con ese servicio que van a hacer a la comunidad. Y a partir de ahí se proponen alternativas. Esas alternativas pasan por el producto final, que no es otra cosa que el servicio. Como te decía antes, este año pues la situación COVID nos es un poquito más compleja, pero de nuevo la tecnología nos va a servir para crear productos digitales que involucren al barrio, involucren a la sociedad y a su radio de acción más cercano. Qué guay. A mí me gusta mucho sobre todo el primer punto, ¿no? Que has estado hablando de la parte del temario, de cómo coger ahí la parte curricular. Y yo recuerdo, por ejemplo, Bertoni, vosotros en el caso del Cristóbal Colón, cómo eso habéis hecho una adaptación a un trabajo por ámbitos, que esto me parece como muy relevante, ¿no? Cómo habéis utilizado el trabajo por ámbitos y eso lo habéis utilizado luego para hacer aprendizajes servicios en esos ámbitos. ¿Cómo lo habéis concretado a nivel curricularmente esta parte que yo mencionaba antes? Bertoni, de los ámbitos, el currículum, los APS, ¿cómo lo habéis hecho en tu centro? Bueno, os voy a explicar un poco el proceso, porque ha ido transformándose, modificándose desde hace mucho tiempo. Todo empezó con un APS cuando yo desconocía todavía qué era el APS, un APS físico, que fue el pintar el colegio. Aquí pintamos todos, había una necesidad, era un colegio muy feo, antiguo, pintado de un color naranja feo. Entonces, lo primero que mi intención fue crear un hábitat, un entorno feliz, como por eso el colegio de la felicidad nos denominamos. Entonces fue pintar el colegio y ahí hubo una interacción total en esa necesidad de crear ese espacio feliz. Entraron los papás, las mamás, los niños, los profes, los grafiteros de la calle y dejaron un cole precioso que es una obra de arte, el interior del cole. Ahora vamos a pintar el exterior y ahí empezó un poco la idea de APS. Luego, cuando fui conociendo las metodologías activas que tanto me gustan y la innovación y la creatividad, me propuse hacer un APS dentro de la asignatura de conocimiento del medio. Cambiamos el formato de conocimiento del medio y la llamamos la asignatura para la sostenibilidad y la vida feliz. Ahí se propuso realizar un APS que era diagnosticar el índice de felicidad del colegio y del barrio. Fue un diagnóstico precioso, con una interacción total, donde los niños y las niñas trabajaron interáreas unas encuestas en lengua, en
nuevas tecnologías, matemáticas con estadística, y salieron a la calle a encuestar a todos los vecinos y vecinas, comerciantes del barrio. De ahí hubo un análisis por la Facultad de Sociología de Segovia, y nos dieron los datos y los ejes en los que teníamos que lanzar las propuestas que hiciéramos desde el colegio. Allí quedó claro que había 3 ámbitos que teníamos que trabajar y que eran necesarios, que era el de la sostenibilidad y movilidad, tenía el de ciencia y tecnología, y el social. Ahí empezamos a proyectar diferentes, valga la redundancia, proyectos dentro de cada uno de los ámbitos de aprendizaje que habíamos creado, que queríamos desarrollar. En ese diagnóstico, en el diagnóstico concreto del colegio, los niños y las niñas querían un patio feliz, que como lo hemos llamado, patio feliz ODS, y a través del patio feliz ODS hemos lanzado el trabajo con los ámbitos. Os pongo un ejemplo, está el tema de la cosmética natural, está introducido ya, creo que están 4 horas del horario lectivo, trabajando perfumes y cosméticos naturales de las hierbas aromáticas que recogen en el huerto. Entonces es un trabajo muy globalizado donde participan todas las áreas y trabajamos desde todas las áreas. El tema de la movilidad, con el taller de bicis, trabajamos otras 4 horas el tema de la movilidad a través de un taller de bicis donde los contenidos de las áreas se trabajan de una forma muy práctica, muy motivadora, y es una gozada ver a los críos cómo rápidamente, en cuanto entran en el aula taller que hemos montado, se organizan, se autorregulan los roles, se ayudan, y es muy bonito ese trabajo. Qué guay, Bertoni, muchas gracias. Lo que queda palpable y está claro, ¿no?, es que el currículum debería de estar al servicio del contexto y de las experiencias de aprendizaje de cada realidad de cada centro, ¿no? Es decir, que es altamente modificable y estructurable, ¿no? Con estas fases que Bea nos ha explicado muy bien, y cómo impactan los productos en la realidad de los alumnos, que esto es uno de los principios que queremos trabajar, ¿no? A mí me gustaría, Bea, si no te importa, que nos contaras a través de algún ejemplo práctico de vuestra realidad, ¿no?, cómo se muestran los alumnos frente a este perfil de aprendizajes, ¿no?, trabajando a través de una APS, frente a cuando no lo hacían, ¿no? Es decir, cómo realmente pues esto se convierte en una experiencia transformadora. Mira, el primer año que tuvimos APS en el cole, los chicos de tercero querían hacer un proyectazo impresionante, ¿no? El producto final del APS fue el diseño de un concierto. Claro, a los profes al principio les costó un poquito ver cómo podían engarzar ese proyecto, ¿no? El tener ese concierto, ese producto final dentro de su proyecto. Pero bueno, es verdad que en aquel momento el objetivo era sobre todo trabajar con el tema de los refugiados. El concierto era un concierto a favor de ACNUR para recaudar fondos precisamente para estos refugiados, y en ese momento pues evidentemente teníamos que salir de nuestras 4 paredes para involucrar al barrio, para hacer una pegada de carteles del concierto, para hablar con el centro cultural para poder alquilar la sala y poder disponer de un espacio en el que pudiesen desarrollar su producto final, contactar con distintos grupos y que estuviesen vinculados, un poquito arraigados con nuestro proyecto y con lo que queríamos presentar, y que al final estuviesen dispuestos a colaborar. Todo ese proyecto y todos esos procesos, evidentemente acompañados por los profes que lideran el APS, lo llevaban a cabo los chicos, y yo creo que ese aprendizaje, ese aprender a aprender, esa proactividad de los chicos a tener que solucionar y a diseñar un producto que sirva para los demás y para poder ponerlo en valor en el barrio, realmente es un aprendizaje muy potente que yo creo que les ha ido muchísimo. Y luego eran ellos los primeros que nos demandaban, bueno, ¿cuál va a ser el proyecto de este año, ¿no? Es cierto que el año pasado con el tema COVID pues fue complicado, pero bueno, después de esa primera piedra puestecita en el camino del APS, conseguimos generar, yo creo que en los alumnos, esa necesidad de salir del cole, de interactuar con el barrio, de poder contactar con distintos agentes de la realidad educativa, social y cultural. Pues por ejemplo, con el técnico del ayuntamiento, pues tuvieron contacto con ellos para ver cómo podían proceder y qué pasos tenían que dar para conseguir este producto final, este servicio.
Y luego también pues con los pequeños comercios locales que tenemos al lado del cole, como os comentaba antes, pues para la pegada de carteles, para la promoción, para la difusión. Entonces eso yo creo que ha generado en los chicos una proactividad que a lo mejor en otras condiciones pues no existiría. A través de que el alumnado desarrolla habilidades, destrezas y conocimientos, le estamos empoderando para decirle, oye, es que si trabajáis, tenéis la capacidad de por lo menos poner acciones para transformar el entorno más cercano, ¿no? Que esto creo que es algo que refleja toda una intencionalidad en el marco de los valores. A mí me quedaría ahora preguntaros, en el fondo trabajamos lo curricular, lo trabajamos de una manera inclusiva y es un modelo, el aprendizaje-servicio, que atiende a la diversidad educativa, entendida como cuando hablábamos antes con Jorge, esta diversidad educativa tanto en el ámbito de ritmo de aprendizaje como en el ámbito de la integración de la etnia, la cultura, la diversidad más entendida con la forma o el color. ¿Es una metodología que atiende la diversidad o se basa en la inclusividad? Bea. Bueno, yo por supuesto que sí, o sea, yo creo que es una propuesta inclusiva, es una propuesta diversa porque se da voz a muchas voces, que son las de nuestros chicos y chicas, se les da voz a sus inquietudes, a la realidad que tienen más cercana en el barrio, porque muchos de nuestros chicos y chicas pues son del barrio, viven en el barrio y ven la realidad del barrio. Entonces, darles a ellos esa voz que muchas veces nos dicen, es que nunca nos escucháis, pues ponerles en ese punto de mira realmente permite tener una situación muy coral de voces, de propuestas, de distintos puntos de vista, de experiencias diferentes, que hace que ellos realmente sitúen en el centro de su aprendizaje sus inquietudes. Y esas inquietudes, bueno, luego se van fraguando en un pequeño puzzle en el que esa diversidad va entrando en valor. Y luego también esa inclusividad. Nuestra realidad de alumnado es muy diversa y se sienten protagonistas y se sienten ya no solamente educativo del cole, sino para luego su vida posterior, cuando salgan del colegio, cuando sean hombres y mujeres que el día de mañana entren en la vida laboral, en otros aspectos. Hay una cuestión aquí que también se te va entrecortando ahí un poquito, Bea, pero bueno, no pasa nada, yo creo que ha quedado muy claro. Hay una cosa que me venía a mí a la cabeza ahora haciendo esto y aprovechando que está también con nosotros Paula, que es otra compañera de Irlandesas, y junto con Bertoni, el abordar si en estos contextos educativos podemos utilizar las tecnologías para seguir atendiendo a esta diversidad, ¿no? A seguir abordando la parte de los ritmos. Así que muchas gracias, Bea, por tu aclaración, cómo nos has hecho este marco perfecto conceptual, tanto teórico como práctico, sobre los APS. Y vamos a invitar ahora a que entre Paula para seguir hondando y rizando en la parte ahora del uso de la tecnología en estos espacios diversos, ¿no? Perdona, Chema, te interrumpo antes de que se vaya Bea. Yo creo que el key de la cuestión es, por una parte, los objetivos que nos planteamos, por ejemplo, en mi caso, en mi contexto, la cohesión social y el éxito académico. Un barrio con 42 nacionalidades y muy diverso, y luego los intereses particulares de cada una de esas personitas que pueden ser muy diferentes. Y en el medio está el currículum que nosotros tenemos que estar equilibrando entre los objetivos personales del alumnado y los objetivos macro que tenemos en el centro educativo en este caso. Entonces ese es el kit de la cuestión, y que el APS nos permite realizar ese equilibrio y ese ajuste. Y ya termino. Elegir la herramienta y el lenguaje que sea universal para en mi caso, las 42 nacionalidades, es la clave para introducir los contenidos del currículum, las competencias, etc. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Paula del equipo de Irlandesas para que nos eche una mano a ver cómo trabajamos la tecnología para esa personalización, individualización de los aprendizajes. Hola Paula, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Bien?
Todo bien, encantada de estar aquí. Bueno, genial. Oye, Paula, para entrar en calor, una primera pregunta, sí que Bertón y yo ya llevamos un rato y estamos aquí más encendidos. ¿Cómo habéis hecho el paso en vuestro centro, por ejemplo, de esa transición de lo analógico a lo digital para hacer este acompañamiento a la atención a la diversidad, a la excelencia, en busca de esa excelencia educativa? ¿Cómo habéis hecho este cambio? Pues mira, no es tanto un paso, ¿no?, de pasar de lo analógico a lo digital, porque al final los dos métodos tienen que convivir en el cole, por lo tanto ha sido más cómo fusionar estas dos patas tan importantes en el contexto educativo en el que estamos nosotros. Lo primero en nuestro caso fue una apuesta institucional, ¿no? Antes sí que se hablaba mucho del uso de la tecnología en el aula, pero siempre fue como un picoteo de profes que se atrevían a lo mejor a usar más la sala de informática, etcétera, etcétera, pero ya este momento vino empujado por la apuesta institucional de los coles de irlandesas y de formar a todo el profesorado en herramientas digitales y en el entorno Google, en nuestro caso, pues para implementarlo un poco más en el aula. Y después, pues acompañado con esto, después de la formación que fue intensiva, pues vino la compra de los dispositivos, y ahí fue cuando pues los profes teníamos 30 dispositivos de Chromebook para la etapa de primaria y secundaria. En ese momento dijimos, ¿cuántos ordenadores, ¿no? ¿Qué oportunidad más buena para comenzar a trabajar un poco pues todo esto de la tecnología, de los entornos digitales con los chicos y con los alumnos. Y bueno, yo lo que he visto después de todo este proceso y en el momento en el que nos encontramos ahora, que esos 30 Chromebooks y ese momento en el que empezamos a implementar en el aula pues las diferentes herramientas con ellos y ver pues todos los resultados positivos y la motivación en los alumnos que esto estaba generando, pues como cada vez hemos querido más y hemos sido un poco más ambiciosos y hemos tenido la oportunidad de tener más dispositivos y pues hoy por hoy es algo pues que está en nuestro día a día, ¿no? El uso de estos dispositivos que ellos normalizan y que bueno, que está funcionando muy bien. Y vinculado, Paula, con lo que venimos hablando de todo el evento, ¿no? Las comunidades, los proyectos, en este caso los proyectos servicio, ¿por qué tendríamos que seguir caminando, seguir apostando por una implementación paulatina también de la tecnología en estos entornos a lo mejor un poco más desfavorecidos? ¿Cuáles serían las causas si tú no las tuvieras que nombrar así a modo de... Pues bueno, yo creo que los contextos son diferentes en diferentes entornos, diferentes contextos educativos para todos los colegios, pero la realidad al final es la misma. Quiero decir con esto que el avance digital o esta sociedad en la que estamos entrando de comunicación, de digitalización, de redes sociales, de saber moverse en el entorno digital es igual para todos. No porque vivas en un contexto diferente no vas a tener que tener la oportunidad o educarte en esto, ¿no? En todo lo digital. Entonces, hay una necesidad muy grande y hemos visto que la pandemia que hemos sufrido todos ha sido igual para todos. Todos nos hemos estado en casa, todos hemos tenido que trabajar online y que ellos han tenido que aprender online. Esto no ha sido diferente para nadie. Sí que ha sido diferente pues por las circunstancias que tenían nuestras familias, ¿no? No ha sido igual en unos contextos que en otro, y esto yo creo que nos ha hecho darnos más cuenta que en el tipo de contextos pues que el cole de Albertoni está y en nuestro cole pues es muy necesario trabajarlo, y nos hemos tenido que afortunadamente sí que teníamos las primeras nociones y nos movíamos bien en el entorno porque es algo que está integrado tanto en el trabajo interno de los profes como con los alumnos, pero es cierto que es necesario y hemos visto a la vuelta que empujar esto. Hemos trabajado con una unidad cero donde nos pusimos las pilas para que trabajásemos diferentes herramientas digitales que a ellos les iban a servir, y bueno, es que la necesidad está ahí. Eso sería una de las causas, y luego yo creo que la segunda causa en coles como el nuestro pues
o por lo que estamos aquí hoy, es por la diversidad. Entonces, pues esta diversidad que tenemos tanto en niveles, en circunstancias familiares, en culturas, pues hay que atenderla, porque al final la diversidad hay que entenderla como algo natural y propio. Y nuestros alumnos lo entienden así. Trabajamos con diferentes programas que a lo mejor luego pues nos extendemos un poquito más, que hay de la mano de las administraciones, la compensatoria, la integración, luego diferentes metodologías para favorecer esto. Entonces, al entenderlo como algo natural, la tecnología nos da la oportunidad de trabajar a través de diferentes procedimientos y nos hace crear diferentes oportunidades para que los alumnos puedan demostrar lo que están aprendiendo, ¿no? Sin sentirse muy expuestos a ello, porque la tecnología y la digitalización te da la oportunidad de pues, demostrar lo que sabes de manera grupo-clase, demostrarlo de manera individual a tu ritmo, tener una evaluación más formativa y más personalizada con los profes. Entonces es muy importante trabajarlo. Total, yo creo que además algo que creo que es importante en cuanto a la digitalización es esta otra alfabetización digital, ¿no? No solo dotarles de los conocimientos puros, sino también de esta alfabetización digital para llegar a una personalización más exhaustiva de los aprendizajes. Bertoni, en vuestro caso, que es un contexto pues complejo, ¿no? ¿Qué tips estáis utilizando de tecnología dentro de Cristóbal Colón para dotar de esta alfabetización? Pues a ver, ¿por dónde empiezo? La verdad que con el confinamiento tuvimos ahí un problemón porque se quedaron aislados la mayoría del alumnado, no teníamos conexión, era imposible, no tenían wifi, etc. Entonces ahí nos pusimos a pensar y había que formar a estos niños, a estas niñas, a estas familias a marchas precipitadas y rápido por si ocurría, no sabíamos qué podía ocurrir. Y ahí es donde nos planteamos crear un espacio vinculado a la tecnología y a las nuevas tecnologías y al ámbito científico y sostenible, y es como hemos intentado dar cabida a este proceso. Hemos creado un Space Maker dentro del ámbito científico sostenible, y ahí estamos utilizando unas tablets, una plataforma de tablets que se llama Snappet, donde se produce la autorregulación propia en la maquinita de las áreas de lengua, matemáticas e inglés. En ese Space Maker lo que intentamos también es que esté vinculado con los otros ámbitos que tenemos en el colegio. Entonces intentamos que a través de la robótica, un proyecto europeo, robótica para la exclusión social, de Clementoni, estamos trabajando programación para que podamos hacer semáforos en nuestro circuito de educación vial, semáforos con productos de reciclado. Hemos instalado 2 plays para trabajar los jueguecitos de construir ciudades sostenibles y etc. Y es como estamos intentando que estos niños y estas niñas utilicen y realicen los aprendizajes que creemos que es importantísimo con la evolución que tienen las nuevas tecnologías y el entorno, como ha dicho mi compañera. Ahora mismo también otra locura del colegio es educar a través del TikTok. Tenemos un canal de TikTok donde todos los días subimos TikTok, que es lo que más ven los niños y niñas ahora, y estamos utilizándolo también, ¿de acuerdo? Muchas herramientas para conseguir el objetivo. No deja de ser una manera de entender el lenguaje, ¿no? en el que estamos trabajando. No podemos mirar hacia otro lado a la hora de usar las tecnologías. Y Paula, por cerrar el bloque, en 1 minuto y medio, ¿qué proyecto a nivel tecnológico sería rescatable de Irlandesas que apoya esta integración de la diversidad, de lo inclusivo a través del uso de la tecnología? Bueno, yo es que creo que un proyecto propio como tal no tenemos enfocado en una asignatura, sino que está
integrado en todas las asignaturas. Todas las asignaturas utilizan herramientas tecnológicas. Por ejemplo, en lengua pues llevamos un plan de mejora de resultados con unas rutinas muy marcadas en las que las hacemos a través de la herramienta de Plickers, y en todas las clases pues se utilizan y ya los niños están muy familiarizados con ellas. Luego tanto mates, lengua, inglés, arts, música tienen su propio classroom. Luego, por ejemplo, ahora teníamos un proyecto maravilloso, muy integrador, y atendía muy bien a esta pata del cole, la diversidad, los musicales. Pues los han adaptado y van a hacer como un proyecto ahora de edición de cortos y maquetación pues de vídeo. Entonces, pues es ir integrando la tecnología en nuestra realidad, en nuestro día a día y en los proyectos que ya existían, ¿no? Dándoles una vuelta por esta nueva realidad que estamos viviendo. O sea, como un resumen, ¿no? Quizás de esta idea de la tecnología sería que la tecnología no es tanto una dualidad entre analógico y digital, ¿no? Sino que es un ecualizador que jugamos y movemos en función de lo que necesitamos, y que aunque estemos en entornos socioculturales complejos, no podemos perder la oportunidad de educar también desde la competencia digital, ¿no? Y enseñarles este otro lenguaje que van a necesitar para desenvolverse. Además de que el uso de herramientas tecnológicas, como nos habéis contado tanto tú, Paula, como Bertoni, nos permiten la individualización y la percepción de estas experiencias de aprendizaje. Así que, bueno, por mi parte, agradecerte, Paula, la participación bueno, cómo nos has aclarado un poco el uso de la tecnología y cómo desde el cole y desde esta reflexión lo habéis abordado. Ahora, si os parece, me gustaría invitar a Siro López para que hablemos un poquito en particularidad, solo y exclusivo con Bertoni, sobre cómo ellos están trabajando algunos proyectos específicos dentro del proyecto del Colegio Cristóbal Colón. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Siro López, que aquí me gustaría, Siro, si a ti te parece bien, que desde tu perspectiva creativa, ¿no?, como artista, pudieras ahondar sobre este concepto en el tema de los laboratorios, los principios, la parte de la cultura de arte que envuelve la idiosincrasia propia del barrio de Pajarillos, y le des esta óptica. Así que te dejo que establezcas tu ahora intimidad con Bertoni. Nada, que la verdad es que es algo que me apasiona, y yo creo que nos puedes contar ahí, Bertoni, ese valor añadido que supone integrar de una forma como si fuese ese ADN todo lo que supone el arte con el aprendizaje, pero el arte en todos sus lenguajes, ¿no? Desde la música, desde el cine, el teatro, incluso desde toda esa parte corporal de la danza, etcétera, que tanto habéis implementado, ¿no? De tal forma que me gustaría que nos contases cómo son protagonistas y generan y aportan justamente desde el arte lo que expresan, lo que viven, los conflictos. Bueno, pues yo creo que me apasiona poder escuchar todo ese proceso de creación en una escuela que acaba siendo, pues, ¿sabes?, fundamental para este lugar de muchísima diversidad, pero donde la diversidad es una riqueza. Es justamente, yo creo que la exclusión lo que dificulta y lo que genera pues este mal contexto, ¿no? Pues sí, la verdad que el ámbito creativo y artístico del proyecto del colegio es prácticamente el más, para mí, como creativo, el más potente y el que más me gusta como especialista en educación física. Desde un principio, desde que hicimos el diagnóstico de la felicidad, se quedó patente que necesitábamos impulsar ese ámbito, esas artes, y para crear además el doble objetivo de cambiar el estigma de un barrio castigado por diferentes circunstancias sociales. En ese momento yo me propuse que partiera desde el colegio el aprendizaje
que continuara el aprendizaje en horario en lo no formal, en lo no lectivo, y hacer un servicio, siempre bajo el prisma del APS. Ahí empezamos a desarrollar la idea de los laboratorios de artes y transformación educativa y social, pero que penetrasen en mi colegio. En mi colegio estamos desarrollando el proyecto Increscendo con la Hostil. Tenemos un coro maravilloso, que es una de las experiencias más bonitas que he visto en mi vida como docente, en la cual todos los miércoles profesores de la Hostil enseñan a nuestros críos y crías a cantar, y luego hacen un gran acto final en el auditorio de Valladolid, con todo el auditorio lleno de exclusión y siendo protagonistas y empoderados en ese momento. La verdad que me hizo llorar, es la primera vez, ya llevamos muchos años, y ahora estábamos instrumentalizando el colegio con violines. Es precioso ver a los niños de 4 años con las maquetas de violines, pero más allá queríamos extenderlo al barrio, seguir trabajando en ese foco, y que crear un barrio artístico, un barrio atractivo, un barrio que no fuera el barrio no quería decirlo, pero donde hay narcotráfico, hay exclusión, hay pobreza. Entonces, con el laboratorio de cine, documental Seminci, arte urbano, Ruta de la Felicidad de los murales, Pajarillos Canta, Pajarillos Moda, Pajarillos Tapas, hemos elaborado tapas también, el arte de la gastronomía. Entonces es un poco esa conexión, que todo fuera fluido y que mis excluidos fueran parte importante de la transformación de todo un barrio, de un distrito. De hecho, yo creo que en la pandemia, si algo se ha demostrado, es que es justamente el arte lo que nos ha permitido respirar. O sea que de verdad, felicidades, me parece apasionante cómo estáis generando valor y transformación. Es muy importante en toda esta conexión de lo formal, no formal y de todos los agentes que estamos en el barrio, porque el fracaso escolar que sufría mi colegio, porque al colegio quieren ir los niños y las niñas, pero luego el salto a secundaria es una fractura terrible. Hay más del 60% de abandono escolar en la población gitana con la que yo trabajo. Entonces era crear otro itinerario formativo que compense ese abismo y esa fractura que teníamos en estas gentes. Es muy bonito ver cómo se reenganchan otra vez a nuestros sistemas, y bueno, estamos ahí en un proceso muy bonito, que estamos haciendo una línea continua de trabajo y previniendo ese fracaso escolar, y lo bonito de esto es que además se adapta tanto al niño o niña que tiene ese retraso y que está en riesgo de abandono escolar, como el niño y niña que va muy bien académicamente y va a seguir el curso normal del sistema educativo. Muchas gracias, Bertón, y muchas gracias, Siro. Yo creo que queda claro, ¿no?, cómo desde la implicación personal, la implicación de mover y movilizar todo un claustro, y ese claustro, ese colegio se coordina con otros agentes educativos, tanto formales como no formales, para comenzar a transformar la realidad del centro, partiendo por la identificación de que ir a la escuela mola, de que en mi barrio hay espacios que son felices, ¿no?, donde yo poder encontrarme, donde poder quedarme, y donde puedo utilizar diferentes tipologías de proyectos educativos para que mi centro se convierta en una constante entrada y salida de puertas. Así que muchísimas gracias por vuestra conexión, por vuestro rato y sobre todo por vuestra pasión y implicación. Sed felices. Bueno, arrancamos último bloque, un bloque específico en el que vamos a hablar de toda la temática de estimulación temprana, que creo que es uno de los aspectos que trabaja el Colegio Irlandesas que a mí me ha llamado más poderosamente la atención. Para ello vamos a contar nuevamente con Jorge, y además voy a incorporar a la conversación a Ángel, que como ya sabéis estuvo dirigiendo la parte del evento 1, y además Ángel es especialista en educación física y bueno, tiene un amplio
bagaje que nos va a poder dar bastante luz junto con Jorge en esta temática. Así que, Jorge, si te parece, arrancamos con la primera pregunta y que luego vaya apuntalando a Ángel todo lo que él considere. Y es, cuando hablamos de estimulación temprana, ¿de qué hablamos? Para focalizar la conversación, lo primero, poner claramente qué es. Bueno, pues hablar de estimulación es hablar de intentar dar la posibilidad a que el cerebro de nuestros alumnos se desarrolle todo su potencial para el que sí está preparado. Y enfatizo el sí, ¿no? Es importante diferenciar y discriminar estimulación precoz de estimulación temprana. Estimulación precoz, presentar al alumno estímulos para los que su edad madurativa para lo que su edad no está, en esa edad no está preparado, y estimulación temprana es presentar estímulos para una edad en la que el niño o el alumno sí está preparado. Al final, hablar de estimulación es hablar de organización neurológica, ¿no? Del cómo y cuándo nuestro cerebro pues tiene procesos de enseñanza, crecimiento y maduración. Eso sería un poquito la forma de resumir el término de estimulación temprana. De hecho, Chema, eso encaja perfectamente con el planteamiento que el Ministerio siempre habla del desarrollo de capacidades, ¿sí? La capacidad no deja de ser el poder o potencialidad que un individuo tiene en un momento dado para realizar una actividad, entendida hasta en sentido muy amplio, ¿vale? Pensar, relacionarse con otros, moverse, cualquier cosa. Pero esa capacidad hay que desarrollarla para generar competencia, ¿sí? Y de lo que está hablando Jorge es un aspecto súper importante. Es cuando el niño está ya preparado para hacer una cosa, empiezo a generar esa estimulación. Cuando es precoz, es cuando aparecen los problemas. Y de hecho, ya se demostró en mucha investigación que la estimulación precoz a veces genera, por ejemplo, problemas en la lectoescritura o en la lectura comprensiva cuando los alumnos llegan a 7 u 8 años, solamente por intentar hacer las cosas demasiado pronto. Entonces, aquí el planteamiento que hacen en este centro, que es fantástico, es trabajar esa estimulación temprana cuando el niño ya está preparado psicomotrizmente para poder desarrollar esa potencialidad que tiene. Y eso creo que es la fortaleza enorme del trabajo que hace Jorge en su centro, y con lo que ha demostrado que realmente el trabajo psicomotriz está generando mejoras incluso en el trabajo intelectual del alumno a nivel posterior. Claro, de hecho esto es una de las grandes claves, ¿no? Es saber qué tenemos que trabajar, en qué momento y con qué intensidad, que creo que este es el resumen, ¿no? Ya sea psicomotrizmente o cognitivamente, ¿no? Para no generar esta cantidad de ruido sináptico que a veces nada más que hace que molestar. Vinculado a esto, yo entiendo que parte de este proyecto de estimulación temprana, Jorge, nace por intentar trabajar desde o compensar estas desigualdades del entorno, ¿no? en el que el cole está inscrito. Así que a partir de aquí ya hemos identificado que queremos trabajar con esta reflexión, con este tapeo educativo que nos decías antes. ¿Qué programa tenéis propio dentro del cole para trabajar la estimulación temprana? Efectivamente, ¿no? No nos olvidemos un poquito de que al final el proyecto educativo tiene que atender a la necesidad, a la realidad, a la casuística que vive cada entorno, ¿no? Al final nuestros 3 pilares fundamentales son atender a la diversidad, intentar ir en pro o en favor del desarrollo pleno del alumno, entendido en términos de capacidades, competencias, y también utilizar la innovación como un reto y una oportunidad para seguir implementando, mejorando, formando y llegar más y mejor a los alumnos. Cuando empezamos ese tapeo formativo, también otra de las estrategias metodológicas que se nos puso en el camino fue todo el tema de la estimulación. Para nosotros era algo ambiguo, era como un espectro, ¿no? ¿Y qué es eso de la estimulación? Nos dimos cuenta que había dentro de la estimulación, como si fuera una cajita, diferentes programas, y que esos programas unos iban dirigidos hacia la excelencia cognitiva y hacia la excelencia motriz, y también hacia la excelencia y el plano social. Al principio, cuando escuchábamos el concepto de excelencia, como que nos chirriaba un poco, ¿no? Es como cuando hablábamos antes de éxito, ¿no? Pues mejor hablar de expectativas, y cuando hablas de excelencia, pues mejor hablar de desarrollo pleno, ¿no? Sabíamos que nuestros alumnos llegaban con algunas necesidades al aula, falta de estimulación en el hogar, falta de estímulos, de madurez, etcétera, y que necesitábamos incorporar algunas rutinas que permitieran, al final, hablando en plata, que salieran del infantil, del segundo ciclo de infantil, con más garrote, sobre todo para que afrontaran la primaria con otro tipo de expectativas.
Chema, lo que se observa claramente es la importancia del enfoque del desarrollo integral. O sea, cuando hablamos de integral es que no hacen las cosas por separado con la intención de que se junten, sino que están íntimamente interrelacionadas unos planteamientos con otros, y lo psicomotriz influye en el desarrollo cognitivo, pero a la vez influye en el desarrollo relacional de los alumnos y los aspectos sociales. O sea que al final es un encaje perfecto donde lo cognitivo no está necesariamente en la cúspide de la pirámide, sino que forma parte de un todo en el que, aunque después tengan que tener relevancias diferentes dentro del proceso de trabajo en el centro educativo, sin duda el desarrollo se produce de forma integral. Y creo que esta es otra de las claves que han sabido encauzar perfectamente. De hecho, por retomar la palabra, sí que genera a veces como tierra en la boca, ¿no? Esto de excelencia que decía Jorge. Yo creo que la clave es entender la dimensión integral de la persona. Se vuelve una escuela como muy humanista, ¿no? De decir, vamos a desarrollarla cognitiva, intelectual, psicoafectivamente y psicomotrizmente, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo lo que todos queremos trabajar dentro de las aulas. Y luego hay una parte que yo con esto, con Ángel, cuando nos encontramos hablamos mucho, ¿no? Que tiene que ver con esta relación de la pirotecnia educativa, ¿no? Y es, vale, tenemos este programa que funciona muy guay, que está así sobre el papel blanco y negro muy bien puesto, y ahora viene el gran reto, el reto de verdad, ¿cómo relaciono esto con la curricularidad, ¿no? Para que esto no sea aquí muy outsider, ¿no? ¿Cómo lo hago? Vertebral. Muy bien. Nosotros cuando decidimos plantearnos la posibilidad, primero, de formarnos, ¿no? De gastar energías y poner el foco en una posible formación para los profes, para el equipo, en cuanto a la estimulación temprana, sabíamos que si la botella está llena o sacas algo o es imposible, ¿no? Meter más. Al final buscamos un poco fusionar y decidimos entender la estimulación como aquellas rutinas que teníamos que incorporar en 3 añitos, en 4 y en 5, pues al final articulamos un proyecto que se llama Buenos Días Todos los Días. Surge e inicia en septiembre en 3 años y finaliza en 5 años en junio. ¿Qué quiere decir? Todas las rutinas que están incorporadas en la famosa asamblea al final han cogido matices diferentes a las que ya hacíamos. Es decir, todos los programas de estimulación ocurren de 9 a 9:35, 9:40 de la mañana. El niño entre las 9 y hasta las 9:40 suceden determinadas cosas que se enmarcan dentro de ese proyecto global de Buenos Días Todos los Días, y ahí suceden los programas. Algunos se repiten también en otro momento de la mañana y algunos en la tarde, porque como decía anteriormente hay 2 variables importantes que hacen que tenga éxito estos programas, que es la frecuencia y la intensidad. Por tanto, podríamos decir que todos los días de 9 a 9:45 en el cole, en 3, 4 y 5 años, están ocurriendo cositas dentro de ese proyecto global. Luego, dentro de ese proyecto de Buenos Días Todos los Días, lo que hicimos fue hacer un proceso de reflexión, ¿no? Qué metas queremos conseguir, sobre qué criterios de evaluación del área 1, área 2 y área 3 de infantil se incide, qué indicadores vamos a tener que observar, y sobre todo lo más importante es qué ocurre cuando esos programas de estimulación no los hace el tutor, cómo reaccionan los niños. Lo que me interesa es que el niño, cuando hace el gateo, el arrastre, los vestibulares y la braquiación con Jorge, que si es el tutor, lo hacen fenomenal porque incido mucho en los matices, pero me interesa que el niño, cuando no está Jorge, sea competente y lo haga igual de bien, porque no siempre estará Jorge a primera hora de la mañana. Entonces, al final tuvimos que formar no solo a los tutores, hay que formar a todos los profes que entran en infantil. Y hago un añadido, y los profes de primero y segundo de primaria, que cada año pueden bajar a infantil 2 y subir 2. Por tanto, es interesante que todo esto lo conozca hasta los 8 años, porque lo ideal es que la estimulación tenga como una longitud hasta los 8 años, ¿vale? Fíjate, Chema, ahora últimamente que está tan en debate el tema si aumentar el número de horas de educación física, si la actividad física debería ser parte del día a día del ámbito educativo. Creo que ya desde infantil nos están demostrando la relevancia y la importancia que tiene de este trabajo, que en muchos centros y durante los últimos años la gente ha ido sustituyendo el trabajo de psicomotricidad y este trabajo de estimulación tan importante por repetición, trabajo de fichas y trabajo que a veces para el que no están necesariamente preparados los niños, en muchos casos no están predispuestos y no tienen ni siquiera la capacidad, y pensamos simplemente que por repetir determinadas cuestiones se va a generar aprendizaje. Esto es lo que realmente genera un punto de partida.
conseguir que lean en infantil nunca debió ser el objetivo, aunque algunos intenten presumir de ellos. Que lean solamente puede ser una consecuencia lógica de un buen trabajo, pero no es el objetivo. Y por lo tanto hay que sentar unas bases adecuadas para que después, además, esa lectura y otro tipo de conocimientos sean la base realmente de la comprensión y del proceso educativo como debería de ser. Vamos, no puedo estar más de acuerdo. O sea, retomando estas palabras de innovación educativa, ¿no? Esto ya los griegos ya lo decían, ¿no? Mens sana in corpore sano. Hoy sabemos que lo que es bueno para el cuerpo es bueno para la mente. No tiene mucho sentido hacer esta separación o esta dualidad de cuerpo-mente. Así que muchas gracias, Jorge, por la intervención. Yo creo que a grandes conclusiones, ¿no? Si me permites esta osadía de resumir así en un minuto todo el cole, yo creo que una de las características que a mí me han apasionado de Irlandesas es cómo desde la reflexión colectiva y desde esa forma de ser permeable al entorno conseguimos integrarlo, ¿no? Esta frase que ha dicho Bea, que me ha gustado muchísimo, de romper la cuarta pared del aula, ¿no? Para poder integrar a lo que es la comunidad educativa dentro de los proyectos y que a su vez los proyectos se conviertan en ejes curriculares transversales que con un compromiso social impactan en la realidad cercana, ¿no? Y cómo esta reflexión y este tapeo os ha llevado a compensar las desigualdades del entorno persiguiendo un desarrollo integral de vuestro alumnado y que esto haga pues que sean académicamente y socialmente pues unas personas íntegras, valientes y preparadas para los desafíos del contexto actual. Bueno, todo lo bueno termina en algún momento. Ya llegamos al final de este evento 2 de Inspiratit, la diversidad de escena. Y para poder hacer una breve recopilación me gustaría contar de nuevo con Ángel y con Siro para que me acompañen en este cierre. Hola compis, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué conclusiones os lleváis para casa? Bueno, pues yo personalmente, además de disfrutarlo y de llevarme muchísima intensidad, para mí es un evento que genera esperanza y precisamente yo creo que necesitamos certificar que la escuela es un entorno de transformación social muy poderoso, de poderte cambiar la vida y que cuando Bertón y Jorge, ¿no?, nos están hablando de esta escuela feliz, no quiere decir que no existan conflictos, sino que se genera toda una red de fuerzas, de personas muy concretas para que eso sea real, incluido incluso en contextos muy complejos, muy difíciles. Por lo tanto, de verdad, un maravilloso placer. En mi caso, ¿qué quieres que te diga? Sabes que además los conozco en profundidad, los conozco mucho, trabajo con ellos en proyectos muy dispares. Son como los habéis visto, son así. Bertoni es puro fuego, pura pasión, pura creatividad, capaz de resolver cualquier problema. Jorge tiene una cabeza tan bien amueblada, tan bien organizada, tiene tan claro por qué y para qué hace todo lo que en su centro lleva a cabo, que además es capaz de contagiar a todos los que le rodean. Y eso es lo que hace falta realmente para resolver los problemas que se ven en estos contextos, que aunque podamos creer que algunas veces en nuestros centros tenemos algo parecido, es que hay que estar dentro de esos centros, es que hay que compartir con ellos un solo día para comprender que sus realidades son tan diferentes que hay que hacer cosas completamente distintas si queremos cambiar la realidad, que es imprescindible en sus casos. Total, yo lo que me queda claro es que, retomando palabras tuyas, parafraseando a Ángel, ¿no? No hay excusas. Esta sería para mí una de las grandes palabras. Creo que no hay excusas, ¿no? Y que esta pasión, esta esperanza que decía Siro, se transforma en que los equipos educativos necesitan tener divergencia y convergencia, ¿no? La divergencia para pensar de manera creativa soluciones a los retos del contexto y a los retos actuales que tenemos, y convergencia para conseguir sistematizar y organizar las ideas y transformarlas en proyectos educativos de calidad. Y que esta calidad no solo pasa por hacer cosas en el que el alumno sea feliz, sino que
deberemos de ahondar en cómo ajustarnos al contexto, a la realidad, coger nuestro marco legislativo, ajustarlo pues para generar al fin y al cabo estos aprendizajes significativos que le doten al alumnado de la oportunidad de desarrollarse física, cognitiva y socialmente, ¿no? Para conseguir transformar su realidad y con ella la realidad más cercana. Así que, Siro, si te parece bien, te paso el testigo, ¿vale? Para que nos cuentes qué vamos a ver en el próximo Inspiratic. Y yo, por mi parte, agradecido de viajar juntos en esta góndola loca. Así que muchas gracias a los dos por acompañarme y un gustazo. Todo tuyo, Siro. Pues me gustaría presentaros el tercer evento que versa sobre los espacios. Es una oportunidad maravillosa para reflexionar y encontrarnos con muy buenas prácticas precisamente en un aspecto que hoy sabemos cómo el espacio puede contribuir a profundizar esa experiencia de aprendizaje y de creatividad. Estas grandes corporaciones tecnológicas, cuyo bien es todo tecnológico, ¿por qué cuidan tanto el espacio físico en el que se trabaja, se investiga y se llevan a cabo proyectos de innovación? Pues esa misma pregunta no lo podemos hacer en un contexto educativo. ¿En qué papel juega el espacio en este lugar de socialización, de diversidad, de integración, de autorregulación? Pues vamos a disfrutar para que este aprendizaje y creatividad sea nuestro mayor sello de identidad. Muchísimas gracias y nos vemos. Un placer, nos vemos. Chao, equipo. Hola. Hasta ahora.